¿Quieres iniciar en el análisis de datos y no sabes cómo? Me senté con Alejandro Díaz, un arquitecto en soluciones y profesor principal en el Diplomado de Analítica de Datos con Power BI y AI, y me dio los 5 pasos que necesitas saber para empezar, además de explicar 3 conceptos clave: datos crudos, métricas y dimensiones, y DAX. Todo esto en la siguiente entrevista. Y te quería preguntar, de todas las posibilidades que uno tiene para desarrollarse en el mundo de la tecnología, especialmente en el mundo de negocios, yo tengo entendido que Microsoft es uno de los líderes en las aplicaciones de negocios, pero ¿por qué alguien preferiría aprender sobre Power BI que otra aplicación o específicamente el análisis de datos? Bueno, ahí quiero que hagamos una precisión, ¿listo? Nuestro diplomado o el diplomado al que vamos a dictar está enfocado en la analítica de datos. Si vamos a aprender o van a aprender analítica de datos. Ahora, para eso necesitamos herramientas para poder explicar mucho mejor la analítica de datos o trabajar con datos como tal. Entonces allí decidimos utilizar las herramientas Microsoft que hoy día se están usando, como son Power BI, Fabric, Excel inclusive, y estas herramientas del Office 365 que nos ayudan también para la analítica de datos. Creemos que en el mercado son las que en este momento más se están utilizando o más se requiere para trabajar, y por eso decidimos trabajarlo con estas herramientas. Pero aclaro que con el diplomado, lo que aprendemos en el diplomado, lo hacemos con estas herramientas, pero la idea es que tengamos los conceptos y la capacidad de utilizar otra herramienta de otro fabricante también para hacer analítica de datos. Bueno, podremos hablar de un primer paso que es la ingesta de los datos. Y uno podría decir, ¿qué es eso de la ingesta de los datos? Siempre, de todo principio, cuando tú vas a trabajar con analítica de datos o con datos, pues la fuente principal de trabajo pues son los datos. Entonces la cuestión es, ¿dónde tengo mis datos? ¿Dónde tengo mis datos y qué quiero hacer con esos datos? Muchas veces malinterpretamos un gráfico o no tenemos claro cómo interpretar los datos porque o vienen mal los datos, o no los hemos depurado, o no los hemos limpiado, o no los hemos organizado. Ahora, datos hay en todo lado. Entonces lo primero que nosotros comenzamos a trabajar en este diplomado es ese concepto de datos. ¿Qué se va a hacer con los datos? ¿Qué se puede trabajar con los datos? Y ahí es donde viene lo que se denomina como una ingesta. La ingesta es como, oiga, ¿dónde tengo los datos que necesito analizar y los quiero traer, centralizarlos en alguna parte, en Excel, en Power BI, en Fabric, en una base de datos? En alguna parte los centralizo y empiezo a trabajar con ellos, a depurarlos, a organizarlos para poder después ver una interpretación de esos datos correctamente. Entonces esa es la idea. Lo primero sería como una ingesta de datos, explicar todo lo que son los datos, el concepto de datos y cómo los podemos trabajar. Y aquí viene algo bien interesante. En el diplomado la idea es entender ese concepto. Utilizamos Excel, utilizamos Fabric, utilizamos Power BI, bases de datos como SQL, como MySQL, todo eso. Entonces la idea es que las personas puedan tener supremamente claro ese concepto de ingesta de datos, valga la redundancia, de los datos, que es lo primero prácticamente que uno debe de hacer. Primero, mirar cuáles son mis datos para en ese sentido ver qué es lo que voy a hacer con ellos. Ok, entonces en este paso, ¿ya limpié mis datos o solamente los organicé? No, ni siquiera. En este primer paso lo primero que estoy haciendo es trayéndome los datos y lo que muchas veces denominamos datos en crudo. Entonces, por ejemplo, ustedes dicen, oiga, yo hice una entrevista y tengo una lista de todo lo que las entrevistas y todas las respuestas. Ah, perfecto. ¿Dónde lo tienes? No, lo tengo en un Excel. Perfecto. Esos son tus datos, que se denominan, como quien dice, datos crudos. Oiga, tengo la lista de todas las facturas de mi empresa. Ah, perfecto. ¿Dónde los tiene? No, lo tengo en una base de datos. Perfecto. Vamos a traérnoslos para una herramienta de analítica y eso se denomina dato crudo. Okay. Ya antes, ese proceso de traérnoslos es como una ingesta.
sea, me lo traigo. ¿A dónde me lo traigo? A algo que se llama algún espacio de trabajo donde vaya a hacerlo. A eso ya depende de la herramienta. Dentro del contexto que estamos trabajando o vamos a trabajar en el diplomado, utilizaremos Power BI, Excel, Fabric, y ahí explicaremos cómo haríamos con las diferentes herramientas para traer esos datos. Ok, entonces ya tengo mi dato en crudo y lo conecté con mi herramienta. ¿Cuál es ese segundo paso que tengo que hacer para iniciar mi análisis? Ahí viene algo, empiezo con un proceso de depuración, con un proceso de organización de mis datos. Ya eso depende de las empresas, depende de cómo lo querramos trabajar, depende de la herramienta, pero en síntesis comienza uno a trabajarlo por lo que se denomina como, llamémoslo así, como unas etapas. O por una organización o por unas categorías que podríamos llamarlo o se llama en este mundo de la analítica capa bronce, capa plata y capa oro. ¿Listo? Pero bueno, eso lo profundizaremos más en el diplomado. Ya con mis datos crudos yo empiezo a organizarlos y puedo generar un moldeado de esos datos o una depuración de esos datos. Eso podríamos decir que eso podría ser el segundo paso, ¿verdad? La depuración, la organización y el moldeado de eso. En ese moldeado comenzamos a ver, no sé, esquemas de moldeado, un esquema tipo estrella, diferentes tipos de esquemas con los que podemos trabajar todos esos datos para moldearlos y organizarlos. Y establecer entre esos datos relaciones. ¿Cómo así? Ustedes me dirán, ¿cómo así? ¿Qué significa eso? Bueno, parte de lo que vamos a ver en el diplomado, vuelvo y digo, esto arranca desde que la persona no tenga ningún concepto, pero por lo menos sabe utilizar una hoja de cálculo en Excel, sabe por lo menos que tiene unos datos. Entonces, cuando nosotros comenzamos a trabajar los datos en este concepto de analítica, ya vimos, 1, una ingesta, 2, una especie de depuración o de organización o moldeado, llamémoslo así, donde empezamos a ver entonces con esos datos cómo los organizo, qué quiero hacer con ellos. Y hay dos conceptos supremamente claves en esto, sobre todo en la parte de analítica y en la parte de organizar datos, y es un concepto que tiene que ver con medidas y dimensiones. Entonces, ¿qué es eso? ¿Qué son las medidas? ¿Qué son las dimensiones? Miremos la población de Colombia. Ok. ¿Verdad? La población de Colombia. Algo simple, sencillo para que nos podamos entender. Si yo digo, quiero saber cuántos adolescentes hay en Colombia y tengo una fuente de datos que tiene esa información, entonces la pregunta es, ¿cuántos adolescentes hay en Colombia? Eso es una dimensión. Es como el filtro que yo lo quiero hacer, es como la agrupación de lo que yo quiero hacer. Okay. ¿Listo? Ahora, eso me da un dato. Me dice, es un ejemplo porque realmente no lo sé, no lo tengo en la mente. Por ahí lo tengo anotado, pero no lo tengo en la mente ahora. Me dice 8 millones. Eso es una dimensión, eso es una medida. La medida es el dato con el que yo puedo sacar una operación, hacer una operación con él, hacer el análisis. Y la dimensión es como el filtro, es como el agrupamiento que quiero hacerle. ¿Me hago entender? Sí. Entonces, por ejemplo, sigamos con el ejemplo, tengo entonces una dimensión donde me dice cuántos adolescentes hay en Colombia. Y ahora me dice 8 millones. Sí. ¿Eso qué es? Una dimensión, una medida. Pero yo puedo tener otra dimensión que diga, de los adolescentes que hay en Colombia, sácamelos por departamento. Entonces ahí tengo una medida, una dimensión que se llama departamento. Y tengo la medida que me va dando el resultado de acuerdo a esa dimensión. Sí, es un poco para que lo podamos entender. Entonces, siguiendo con los 5 pasos que me estabas hablando, tenemos la ingesta, después tenemos la organización o moldeado que le vamos a hacer para determinar qué medidas, qué dimensiones, cómo voy organizando los datos, etcétera. Y ahí ya yo empiezo a ver o a perfilar el uso de la inteligencia artificial. Ahora, ya como tercer paso, nosotros vamos dentro de este diplomado a trabajar lo que son funciones. Vamos a trabajar
llamémoslo así, formas de organizar los datos, forma de hablar, de organizar esas dimensiones y esas medidas. Entonces, yo puedo, por ejemplo, ayudarme de la inteligencia artificial para que la inteligencia artificial me empiece a mostrar cómo puedo ir organizando los datos. Ahora bien, dentro de las herramientas que nosotros utilicemos, vamos a saber qué inteligencia artificial está inmersa dentro de la herramienta. Ejemplo, tenemos Fabric, tenemos Power BI, que vienen con una inteligencia artificial conexión directa que es Copilot. Pero también puedo utilizar Snowflake, con el cual tiene su propia inteligencia artificial, y Snowflake también me permite trabajar analítica con su propia inteligencia artificial. Entonces, más allá de cuál inteligencia artificial vamos a utilizar, es determinar dentro de lo que estamos haciendo cómo aplica de lo que yo estoy trabajando esa inteligencia artificial, cómo le debo hacer esas preguntas a la inteligencia artificial para trabajarlo. Claro, dentro de lo que nosotros hacemos, nos enfocamos con las herramientas que el diplomado ofrece y con la inteligencia artificial que viene integrada con esas herramientas para trabajar el diplomado. ¿Es claro? Sí, o sea, entonces yo no tengo que ser un experto en la inteligencia artificial para poder meterme a este diplomado, porque también la inteligencia artificial ya puede estar integrada en los programas que yo utilice. Claro, llamemos programas a las herramientas que tú utilices, claro, a las herramientas que tú utilices como Fabric, como Snowflake, como Synapse, como BigQuery. Eso ya viene, algunas inteligencias artificiales vienen inmersas en esas herramientas, vienen conectadas directamente con esas herramientas. No quiere decir que sean las únicas con las que yo puedo utilizar o trabajar. Y estas también funcionan como ChatGPT, que uno les puede dar una instrucción o un prompt y le responden, o cómo se utilizan estas inteligencias ya integradas en las herramientas. Bueno, excelente pregunta, Daniela. Entonces, sigamos con los pasos porque, digamos, para no perderme y organizar esto un poco, tenemos primero que es como la ingesta, de dónde vienen los datos y todo eso. Tenemos lo segundo, cómo es organizar los datos, moldeado, ¿verdad? Vamos a hablar como un tercer paso, llamémoslo así, que es toda la parte de funciones, de cómo fortalezco esos datos a nivel de dimensiones y medidas. Y ahí puedo comenzar a profundizar todavía mucho más en el uso de la inteligencia artificial. Entonces, por ejemplo, se utiliza y se habla mucho en la analítica de algo que se llaman DAX. Las DAX son como, bueno, su nombre lo dice, DAX es Data Analytic Expression, son expresiones de datos para la analítica de datos. Es como un estándar de la industria que me permite hacer expresiones, hacer, llamémoslo así, código para la analítica de datos. Entonces, esas inteligencias artificiales nos ayudan en la construcción de esos DAX, porque hay unos DAX que son muy sencillos, pero hay otros DAX que pueden ser muy complejos para trabajarlos. Entonces, la idea en este diplomado es ver cómo podemos fortalecer ese uso de funciones DAX. Obviamente, enmarcándolo en ¿qué? En Power BI, inclusive en el mismo Excel lo puedo trabajar, inclusive en Fabric, en Synapse, en Snowflake, en todas estas herramientas las puedo trabajar, pero ¿cómo las orientamos con las herramientas que estamos ofreciendo dentro del diplomado? Digamos que como cuarto paso podría ser como una validación de esos datos, validación de los datos que ya vengo organizando y una prueba de cómo esos datos ya se pueden visualizar o cómo se pueden interpretar. Listo, entonces ya tenemos nuestro cuarto paso, pero yo te quería preguntar, no sé si este sería el quinto paso, que yo sé que uno tiene la información, ya lo tiene como todo, las métricas, ya tengo mis puntos claves, pero sé que hay formas para uno visualizarlo o mostrarlo, porque muchas veces no sirve solo tener el dato, sino también cómo lo mostramos. ¿Eso también se puede hacer con inteligencia artificial, lo que llamamos los dashboards? Los dashboards, algunos sí, claro, algunos sí se pueden hacer con inteligencia artificial, pero hay que entender qué necesito, qué quiero ver yo con esos dashboards. Ahora, más allá de que el dashboard se vea bonito, porque pues la idea del diplomado también es mostrarles un poco cómo se hacen plantillas para que esos dashboards se vean bonito, pero más allá de que se vea bonito, es que los datos sean coherentes, consistentes y puedan dar una interpretación
confiable, correcta a lo que las personas necesitan o las empresas necesitan para la toma de decisiones. Entonces la respuesta es sí, esos datos o esa inteligencia artificial me puede ayudar con ese dashboard, ¿listo? Pero vuelvo y digo, lo más importante son los primeros pasos que uno hace con esto. La organización, la normalización, las dimensiones, las métricas o las medidas que uno hace para poder después mostrar el dato. Entonces muchas veces lo que hacemos es, queremos mostrar el dato, pero el dato no está organizado. Si queremos mostrar el dato y el dato no está organizado, pues obviamente te va a dar un dato erróneo. Te va a dar, bueno, en inteligencia artificial, cuando la inteligencia artificial responde lo que no es, se llama alucinaciones. Aquí pueden ser temas erróneos que de pronto no pueden ser precisos en el tema de los datos. Entonces sí, como quinto paso sería como esa visualización, si podríamos llamarlo como quinto paso, esa visualización de cómo sería esa visualización. Dentro del diplomado utilizaríamos visualizaciones en Power BI, porque es que Power BI no solamente me sirve para visualizar, Power BI también me puede servir para los 5 pasos. Para todos los pasos me puede servir directamente Power BI. No, pero muchas gracias, Alejandro. Creo que poco a poco vamos aprendiendo un poco más sobre este mundo de Power BI y espero poder tenerte en una segunda charla para poder hablar un poquito más. Claro que sí, con mucho gusto. Me avisas y ahí estaremos para ampliar más conceptos. ¿Listo? Muchas gracias. ¿Quieres inscribirte al diplomado? Ingresa a www.covanti.com o escanea el siguiente QR para inscribirte y recibir la información de pago. Próximamente me reuniré con un equipo de expertos cuyas profesiones abarcan desarrolladores, arquitectos en soluciones y PM. ¿Qué te gustaría preguntarles? Deja tus dudas o preguntas en los comentarios. Suscríbete si quieres conocer cómo utilizar la tecnología como un vehículo para tu desarrollo personal y profesional. ¡Nos vemos!